Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes en nuestro programa número 81. Hoy San Fermín, 7 de julio del 21, desde aquí, desde FM Signos, la 92.5, desde la localidad de Munro Vicente López para todo el corredor norte, porque aquí sí se escuchan todas las voces, todas. Estamos, insisto, en Voces Disidentes, quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo, Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a Sebastián, Daniel, Juan Manuel, nuestro operador, que nos tiene mucha paciencia, y a todos nuestros queridos oyentes. A ver, una digresión. Recién hablábamos mirando la televisión, del fallecimiento del Lole Reutemann. Y hacíamos una diferenciación en cuanto a la parte deportiva y la parte política. Y me voy a permitir decir que en la parte deportiva lo aplaudo. En la parte política, el tipo estuvo más de 20 años en el Senado y no se le conocen proyectos, no se le conoce prácticamente la palabra. Entonces a veces yo digo, ¿no? Dicen que hay gente ñoqui. Bueno, este es uno de los ñoquis que tuvimos. Sin embargo, no escucho o no escuché que se hable de Reutemann en ese sentido. El hecho que haya fallecido no quiere decir que uno no pueda decir la verdad, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que siempre intentamos decir nuestra verdad desde la manera más respetuosa posible, hay pocas formas, hay pocos motivos de indignación como los que a mí me ha producido y a muchos lo que ha sucedido con el denominado Plan Cunita, un plan que fue desarrollado por un muchacho llamado Tiago Ares, que lamentablemente por haber sido perteneciente a la Cámpora fue denostado. Rápidamente le digo, el Plan Cunita fue un plan revolucionario a nivel mundial, porque se había tomado el ejemplo nada más y nada menos que de Finlandia, en donde se intentaba solucionar un problema gravísimo de los bebés que morían púberes, muy chicos. Porque a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, el mayor índice de mortalidad infantil en la Argentina, y más que nada en las zonas marginales, no es el tema de la desnutrición, sino lo que se denomina colecho, es decir, los bebés que por una cuestión de falta de comodidades en la casa terminaban durmiendo junto con el papá y la mamá en la misma cama y eran involuntariamente asfixiados por una de las dos partes en el momento de estar dormidos. Entonces, este chico Tiago Ares desarrolló un kit que ha sido reconocido como de avanzada a nivel mundial, que constaba con portabebé, cuna, indumentaria para el bebé y la mamá, elementos de cuidado e higiene, termómetro, toalla, toallón, babero, cremas, ropa de cama, juguetes, una guía y el kit de viaje. Una medida revolucionaria que se había tomado en el gobierno en último periodo de Cristina Kirchner, y se habían elaborado alrededor de 75.000 kits para ser distribuidos en 289 maternidades en todo el país, de los cuales
43.600 fueron efectivamente entregados a las familias. Sin embargo, por esta cuestión de odio de clase, quienes son en este momento oposición, y más específicamente me refiero a Graciela Ocaña, que con algunos periodistas amigos lanzó una acusación diciendo que estos kits habían sido sobrevaluados y que había habido corrupción. Yo esto lo señalo porque esta semana se dictaminó que todos los funcionarios que trabajaron en el plan Cunitas o plan Cunita no tuvieron absolutamente no cometieron absolutamente ningún delito. Lo único que se logró con esto es no entregar y no seguir fabricando esta cantidad de kits para los bebés y para las mamás que eran más que importantes para preservar la vida infantil. Sí, se va. Esta noticia que estás hablando, imagino yo que salió en la tapa de todos los diarios. No salió prácticamente en la tapa de todos los diarios. Quiero recordar que Tiago Ares había puesto incluso dinero junto con otros compañeros para realizar los prototipos, y el kit fue denominado Guagua. Y quiero señalar este tema de Tiago Ares porque lamentablemente el joven, él murió muy joven, a los 25 años, habiendo sido uno de los creadores del programa, murió por un cáncer. Pero era una persona que le interesaba mucho todo lo que tiene que ver con el bienestar de la sociedad y trabajar en pos de los más necesitados. La verdad que en un año la enfermedad se lo devoró rápidamente, velozmente, pero logró recibirse de diseñador industrial en la Universidad de Buenos Aires con promedio 9 desde la primaria y con un 10 como ser humano, porque es lo que le otorgamos todos los que de alguna manera estuvimos al tanto de su obra. Entonces, después de años que se dijo que había habido corrupción, una mentira más se cayó en estos días, porque todos los imputados fueron declarados que no habían absolutamente hecho nada delictivo. Sin embargo, por eso yo lo quiero señalar como una de las muestras más terribles y más evidentes de lo que es el odio de clase, cuando las clases altas en la Argentina deslegitiman todo lo que se haga por los más desposeídos. Así que nuestro recuerdo para Tiago Ares. Insisto, nunca hubo delito en el plan Cunita, y finalmente esta semana se reivindicó a todos quienes habían sido acusados injustamente. Así trabaja la derecha argentina, así trabajan los que les interesa poco el país y les interesa poco el prójimo. Por eso quería señalarlo. Sí, se va. Pero me imagino de todos modos que estos medios y estos periodistas que dijeron que hubo corrupción, cuando vieron que no la hubo, posteriormente pidieron disculpas. ¿O no es así? Ojalá fuera así. Tu pregunta se contesta sola. Lamentablemente no es así. Entonces, cualquier tipo de acción que puede realizar un funcionario, sea quien sea, después si hay un manto de sospecha sobre sus acciones, la verdad que yo me quedo en mi casa. Digo, no, si me van a acusar de cualquier cosa, es más fácil quedarme en mi casa y no hacer absolutamente nada. No, pregunto, actualmente, ¿existe otra vez el plan Cunita? ¿Era para proteger embarazadas, a los recién nacidos? O sea, empezaba desde el embarazo. Claro. Yo tuve oportunidad de ver cómo se armaba y los ajuares que entregaban hace unos 2 años o 3 en el Centro Cultural Kirchner, donde estaba, en una parte te mostraban todo lo que tenía y todo lo que se hacía con el plan Cunitas, pero no sé si en este momento este gobierno lo trajo nuevamente, lo puso nuevamente en acción. A ver, te voy a contestar hasta donde yo sé. La parte judicial recién finalizó en estos días, en donde se declaró que había inexistencia total de delito. Uh-huh. Yo entiendo que, como toda acción buena de un Estado, sea el gobierno que sea el que está gobernando, si es una buena acción, si es una buena medida que favorece a mucha gente, debiera implementarse nuevamente.
está bueno lo que estás preguntando, porque bueno, esperemos que el gobierno de Alberto Fernández nuevamente tome así como está tomando, por ejemplo, de nuevo el tema del procrear, por decir por acordarme de un tema, o el ahora 12 o el ahora 18, bueno, ojalá que continúe el tema Conectar Igualdad, también se va a relanzar. Entonces bueno, esperemos que... Quiero recordar que no solo se inscribían, aunque no tengan planes sociales, se podían inscribir las chicas que no tenían acceso a comprar los ajuares y todo ese tipo de cosas. Claro, se habían entregado, insisto, al momento ese 43.600, y el último dato, porque esto es escalofriante, quedaron alrededor de 40.000 kits sin entregar, que fueron llevados a un depósito donde el fallecido juez Bonadío quiso quemarlos. A ver, en vez de entregarlos. Quiso quemarlos en vez de entregarlos. Es como que vos tenés un vaso de leche, tenés a un chico desnutrido al lado y en vez de dárselo, lo tirás al piso, ¿no? En vez de preservarlos, por lo menos hasta que termine el juicio. Por eso digo, y con esto cierro, perdón, Seba, y con esto cierro, es una de las muestras más terribles, más tristes de lo que es el odio de clase en la Argentina. En teoría, lo que había que hacer en estos casos, según lo que yo interpreto, según lo que yo entiendo del caso, es que en todo caso, si había algún problema con el proyecto, por lo que se decía de falta de calidad, de que no era seguro, etcétera, lo que había que hacer era mejorarlas, corregir el error. Todo es mejorable, claro, muy bien lo que estás diciendo, ¿sí? Perfeccionar aquellas supuestas fallas en caso de que las hubiera, y ahí sí entregarlas. Bueno, no se corrigió nada, no se entregó nada, no pasó nada, en definitiva. Lo que estás diciendo es la llave, y te dejo espacio, por favor, Ani. Lo que estás diciendo es la llave de lo que nosotros necesitamos como país. ¿Qué es? Tomar una idea, implementarla, si no está bien o si tiene alguna falla, poder mejorarla, y que el gobierno que venga vaya avanzando casilleros, hermano, porque si va a romper todo lo que hizo, que es lo que ha sucedido lamentablemente en la historia argentina, si va a romper lo que hizo el gobierno anterior, lo que hizo el anterior no sirve nada, y así sucesivamente. Así nunca vamos a avanzar. Y en otra oportunidad tendríamos que hablar de la posibilidad y la necesidad, diría yo, de hacer un plan de acá, no sé, de acá a 20 años, por ejemplo, sobre qué se va a hacer con el país. Un proyecto a largo plazo, bueno, por encima, cada gobierno hace los proyectos a largo plazo. No, claro. Lo que pasa es que el siguiente lo vuelve otra vez a hacer. Me refiero a un acuerdo entre los partidos políticos, que yo ya sé que es muy difícil, pero por lo menos tendrían que tratar de encararse. Un proyecto que digan, esto va a durar, no sé, 20 años de acá, se va a hacer un proyecto y se va a terminar. Y vamos a tener cierto modelo de país. Y todos los partidos políticos van a tener que colaborar y cumplir con ese acuerdo independientemente de quién gobierne. Yo creo que eso lamentablemente no se está hablando y sería muy interesante. Eso se llama... planificar el país dentro de décadas, por ejemplo. Eso se llama un gran acuerdo nacional, que con ese mismo término en algún momento en la historia argentina se quiso lanzar. Y que nunca se cumplió. Sí. Ani, vos trajiste algunos temas. Hablamos de historia y vos trajiste algunos temas, ¿no? Me gusta mucho la historia, pero además me gusta reivindicar, ¿cómo te puedo decir? Reivindicar ese amor a la tierra y a la patria que se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Hace poquito, el 5 de julio, se cumplieron 214 años de aquel 5 de julio de 1807, cuando fue la segunda invasión inglesa. Yo digo Plaza 11, Montserrat, Microcentro, El Bajo y Retiro, en realidad podrían ser nombres de batallas, porque fueron allí donde empieza el escenario más encarnizado, uno de los escenarios más encarnizados de la historia, donde comenzaron los combates entre las tropas británicas y los defensores de nuestra ciudad. En esa defensa tan histriónica y tan heroica, en donde el pueblo, la verdad, fue el principal protagonista, fue el que tuvo mucho que ver, donde participaron con valentía y la verdad que con agallas, digo yo, ¿no? El 28 de junio de 1807 comienza el desembarco de las tropas británicas con el único fin de sentar el poder sobre Buenos Aires, iniciando así la segunda invasión inglesa. El general que estaba a cargo, como gobernador político y militar, era el capitán del virreinato, Santiago de Liniers, que fue ascendido justamente unos meses antes
desde España y le dieron el cargo, y cuando a los pocos días le toca justamente hacer frente a a esta segunda invasión inglesa. En realidad no voy a hacer una cronología de los hechos históricos, ni cómo se desplazaron por la ciudad las tropas inglesas. Voy a mencionar que eran más de 7.000, o sea, eran bastantes más que los nuestros. Estaban a cargo del no muy bien querido, y dicen que fue uno de los más ineptos generales que tuvo las tropas inglesas, John Whitelock. Y voy a rescatar la actitud, en realidad vuelvo, de todo un pueblo que se puso al hombro la defensa de sus tierras, sus raíces y de esta ciudad. El año anterior Santiago de Liniers había pensado que podría ser de nuevo invadido, y ¿qué hizo? Convocó a los vecinos, por eso digo que es histriónico, eran vecinos que se armaron, se enrolaron en el ejército y se armaron, más o menos sabían manejar un fusil, y se armaron para ceder o para enfrentar esta toma. Tomaron fábricas de balas, rescataron los fusiles que habían sido capturados en la anterior invasión inglesa en el año 1806. Y se repartieron, también recuperaron armas viejas, construyeron barricadas. O sea que en cierta forma, cuando desembarca las tropas británicas, ya algo estaban bastante preparados como para enfrentarlos. Los ingleses enviaron intimidaciones en ese momento, enviaron 2 intimidaciones por escrito, pero le daban media hora para entregarse a las fuerzas militares, de entregarse y entregar la ciudad. Obviamente Santiago de Liniers, con buen tino, se opuso, rechazó la rendición, y allí comienza entonces una de las más escalofriantes y terribles batallas, porque se enfrentaron no solo las tropas británicas con las tropas de Liniers, sino también salió adelante, los civiles participaron de esta guerra. Las columnas entraron por la ciudad, y a las peores que les fue, dice que fueron las que entraron por la parte sur de la ciudad, porque allí se encontraron no solo con los patricios que se ponían desde los techos con los fusiles que tenían, o sea, los fueron encerrando, sino que también había hombres y mujeres que arrojaban, como le enseñan a los chicos en la escuela, piedras, agua hirviendo y todo lo que tenían a mano. Lo usaron para detener al ejército y a las fuerzas británicas. El mismo general Whitelock dice que le arrojaban hasta recipientes con fuego sobre el ejército de él. Muchas fueron las columnas que recibieron la respuesta del pueblo, que estaba muy, pero muy lejos de rendirse. Obviamente cada encuentro era terrible, más violento que el anterior, y esto amedrantó a los ingleses, que no tuvieron más que finalmente, después de varios, obviamente algunas batallas, algunos encuentros los ganaron, otros perdieron, pero en definitiva perdieron contra un pueblo que no se dejó vencer, contra un pueblo que sabía y tenía lo que hoy ya casi hemos perdido, que es el sentido de patria, el sentido de libertad y el sentido de no dejarse amedrantar por el ejército y por el poderío de los ingleses. Un diario inglés, un diario inglés de la época publicó en Gran Bretaña: nada extraño tiene que una población como la de Buenos Aires, animada por su primera victoria y por su odio al enemigo, haya podido resistir el golpe de mano de casa desde cada casa era una fortaleza y cada calle una trinchera. Un pueblo como este realmente debe ser invencible. Y este proceso y esta victoria que nos dio en 1807, haber logrado la rendición de los ingleses, que finalmente en pocos meses se retiraron, continuó con una ansia de libertad hacia pocos años después, en la Revolución de Mayo de 1810, con una manifiesta voluntad de emancipación que siguió y se perpetró años más tarde, el 9 de julio de 1816, que dentro de muy poquito
festejaremos 215 años de nuestra independencia, en donde finalmente, después de muchas discusiones, los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente, del rey Fernando VII, sus sucesores y su metrópoli, y de toda dominación extranjera. Qué cosa, ¿no? Yo leo esto y digo, y la verdad que hoy siento que hemos perdido, vuelvo, el sentido del nacionalismo, la importancia de la soberanía, y que cada vez menos somos amantes de esta tierra en la que nacimos. A veces, hace unos días, vos y yo nos encontramos con una persona, con un cliente, que nos decía que bueno, que en este país tan lamentable sentí, tanta impotencia sentí cuando dijo, como muchos otros que piensan así, que este país ya no tiene oportunidades para los jóvenes, que mejor es irse de este país, porque ya ha perdido las esperanzas, y me parece tristísimo. No sé qué sensación, sé qué sensación tuviste vos, pero si la queremos compartir, ¿cómo vamos a decir que este país no tiene esperanza? Lo que tenemos es una sociedad que ha dejado de ser nacionalista, que ve mejor hacia el norte que lo que tenemos acá, y gobiernos que en vez de producir y dar trabajo, la verdad, y en esto disiento con todos los gobiernos que solo han dado planes sociales, pero no han buscado la forma de que esos planes sociales duren poco, y darles, en vez de planes sociales ad eternum, darles educación y darles una posibilidad de trabajo. O sea, crear fuentes de trabajo, esa también es una obligación del Estado. No solo darle planes sociales, porque si damos planes sociales y no los educamos y no les decimos, mire, ustedes pueden, como en algunas provincias del interior sucede, no sucede mucho en Buenos Aires, pero hay provincias que lo hacen, me parece que ahí sí estamos perdiendo la oportunidad de un país que tiene tantas ganas de producir, un país que tiene tantas riquezas que nos estamos dejando robar. Perdón, Sebastián, ¿ibas a decir algo? Sí, que hay personas que hace 40 años que viven diciendo que la Argentina no tiene futuro y siguen en la Argentina hace 40 años diciendo lo mismo. Además, o sea, no se han ido a pesar de que dicen que no hay futuro acá. Bueno, pero son los mismos que crean la grieta, los odios, ¿entendés? En vez de decir, bueno... O sea, alguna esperanza tendrán. Yo finalizo diciendo, porque esto sería muy largo, que solamente el hecho de decir este país, como hay mucha gente que utiliza ese término, muestra cuál es la posición de una persona con respecto a la nación que lo vio nacer. Yo creo que cuando alguien dice este país es porque se está viendo afuera y lo está viendo desde arriba. Y esa persona, si dice eso y si piensa eso, y bueno, que se vaya. Yo creo que no sirve para la nación una persona que continuamente está despotricando. ¿Esto se arregla desde adentro o no se arregla más? Ese es mi pensamiento. Es muy largo y seguramente lo vamos a continuar, pero tenemos que ir al primer corte. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331 5762 o 4331 5764. Que alumbró mil sueños
te enseñó armonía, que te habla en poesía, rimando tu canción, mientras quede alguien que al menos te acompañe, tu sonrisa debe iluminar los espacios de la soledad. Noches de alquitrán. Bien. Esta canción que estamos escuchando no es ninguna casualidad, tiene que ver mucho con, no solamente con el hecho de pasar buena música y pasar música muchas veces desconocida, como solemos hacer en este programa, sino también con el hecho de homenajear a un artista. Después vamos a pasar música de otro artista a quien también vamos a homenajear en este bloque, que bueno, ambos han fallecido hace 1 o 2 semanas, músicos importantes, bastante reconocidos, bastante respetados dentro de lo que es el rock nacional, la música argentina de las últimas décadas. Estoy hablando más o menos de los últimos ya 40, 50 años. Bueno, lo que escuchábamos recién era Rinaldo Raffanelli, ¿no? Desgraciadamente los medios de comunicación que tenemos se la pasan hablando de vacunas, de los tweets de Macri y de demás, y parece que se están olvidando de otra cosa que son bastante importantes, que también son fundamentales para nuestra cultura, para nuestro país, para nuestra historia, como el fallecimiento de artistas, porque siempre decimos que valoramos a los artistas y después resulta que fallece alguien y en las noticias no le dan ni 5 minutos, o lo mencionan así al pasar en la TV pública como mucho, y por ahí ni te enteraste que falleció tal persona. No solo no te enteraste, sino que tampoco fueron capaces en ningún canal de hacer un mínimo informe, como diciendo, mirá quién fue esta persona, para que lo recordemos a aquellos que los escuchamos o que lo conocimos, o para que sepan, para que los conozcan aquellos por ahí jóvenes que no crecieron en esa época y que por ahí no saben quiénes son. Bueno, ya sea que quieras conocer o que quieras rememorar lo que ya conocías, te viene perfecto que muestren algún informe por la televisión y que le den difusión, digamos. Bueno, eso no se ha hecho. Así que es por eso que nosotros a nuestra manera vamos a hacerles un pequeño homenaje, humildemente hablando, ¿no? Hace 1 o 2 semanas fue que fallecieron estos 2 artistas, entre el 25 y 27 de junio, ¿no? Se han partido los 2. El primero, el que voy a hablar, es Rinaldo Raffanelli. Para quienes no lo sepan, bueno, él fue bastante importante, pero siempre tuvo una función secundaria, ¿no? Principalmente fue un bajista, que estuvo en varios de los grupos más importantes argentinos, ya desde los 70 para acá. De hecho formó un montón de bandas, tiene más de 10 bandas, formó más de 10 grupos distintos, y no cualquier grupo, se juntó con gente muy, muy conocida, tocó con Charlie, tocó con Spinetta, estuvo con David Lebón, o sea, estuvo con mucha gente que es fundamental, que es icónica para lo que fue nuestro rock en sus inicios y un poco después también. Así que bueno, es de esas personas que están siempre ahí, pero que uno no sabe que están, ¿no? Están como en un segundo plano, pero fijándose que todo salga bien, que es lo que suele pasar con los bajistas, ¿no? Hasta los mejores bajistas del mundo muchas veces pasa que están en un segundo plano. Por ahí el tipo es un capo tocando y no te enteras nunca. Por ahí, si no prestás mucha atención o no sos músico, no estás muy enfocado, por ahí te perdés la importancia que tiene tal o cual artista. Recordemos, él fue bajista de Sui Generis cuando Charly García y Nito Mestre al principio empezaron, bueno, con los típicos temas acústicos que conocemos todos, pero después se convirtieron en un cuarteto, que eso por ahí muchas veces no se dice, se convirtieron en un cuarteto, se le sumó se volvieron más eléctricos, ya no tan acústicos, se sumó Rinaldo Raffanelli en el bajo, se sumó un baterista, ¿no? Y bueno, de hecho Raffanelli fue muy importante incluso para el propio Charly, se ve que era una persona en la cual se podía confiar, ¿no? Rinaldo Raffanelli, de esos músicos que sabes que nunca te van a fallar, que tienen buena química, buen feeling con la banda, que saben dirigir rítmica y melódicamente a la banda, ese tipo de códigos internos son muy importantes, ¿no?
Estuvo en la despedida de Sui Generis en el Luna Park en el año 75, el famoso Adiós de Sui Generis, estuvo como bajista Rinaldo. Claro, sí, uno de los conciertos más importantes de toda la historia del rock de acá. Tal cual. Y de hecho, en ese recital interpretan un tema que se llama La niña juega en el gran jardín, que es un tema de Rinaldo Raffanelli, no es de Nito ni de Charlie, y lo canta Raffanelli, justamente. Incluso es gracioso porque el recital empieza y se escucha la voz de Rinaldo Raffanelli diciendo textualmente lo siguiente: hola, yo en realidad no entiendo nada de lo que pasa. Dice como que se quedó sin palabras por esa voz en off. Sí, como el público, todo el público que había ido, o sea, no podía entender lo que había generado la banda, ¿no? Recordemos que en esa época todavía no se sabía que el rock era tan importante, entonces hasta los propios artistas se sorprendían de todo esto. Bueno, este señor también fue bajista de una banda llamada Color Humano, que ya no es tan conocida, pero bueno, expliquémoslo brevemente. Fue una banda con ciertas semejanzas con lo que fue la banda Cream, por ejemplo, el grupo de Eric Clapton allá en los 60, con lo que fue la banda de Jimi Hendrix, por ejemplo, toda esa fusión la mezcla entre el blues y el rock psicodélico. Fueron influenciados por esa onda hippie, así bien delirante, y también con una especie de poesía así al estilo Spinetta, pero más delirante todavía, bien bohemia, todo eso, bien de esa onda. Y bueno, Raffanelli estuvo de bajista en esa banda, hasta compuso un tema para Color Humano llamado Humanoides, que lo compuso él. Después hubo un disco que nosotros ya lo hablamos anteriormente en el programa, el famoso disco La Biblia de Box Day, que recordemos, fue un disco que a los conservadores, ¿no?, de su época, de los 70, no les cerraba el tema del rock porque decían que era una cosa diabólica, oscura, no sé qué, pero cuando salió este disco La Biblia, dijeron, no, pará, acá esto es rock que habla de Dios. Entonces dijeron, vamos a apoyar esto porque por ahí hace que los jóvenes vuelvan al reino, vuelvan a Dios, digamos, claro. Porque el rock se consideraba que era antagónico al cielo. Bueno, no importa. La cuestión es que este disco fue bien recibido por esas cuestiones. Y en esos años se hizo un ensamble musical, una cosa así se llama el disco. Se hizo como un homenaje a este disco, ¿no? Es como el mismo disco, pero interpretado por otros músicos que no son los de recuerdo, Box Day. Sí. Ahí también participó, esto fue a mediados de los 70, ahí participó también Raffanelli tocando el bajo. También formó parte después, obviamente, de lo que fue Por Sui Gieco, ¿no? Por si alguien se perdió que fue por Sui Gieco, fue la mezcla entre Raúl Porchetto, Sui Generis y León Gieco, ¿no? Se juntaron distintos artistas, armaron lo que se llama una super banda de artistas, y ahí también estaba Raffanelli. Después se juntó con David Lebón, que él es supongo más conocido que Raffanelli, y ambos formaron lo que fue Polifemo, que esta banda fue la primera en donde vos ves ya que Raffanelli tiene una importancia mayor, ya no es simplemente bajista, sino que compone la mitad de los temas. Vos ves los temas de Polifemo, la mitad lo compone David Lebón, la otra mitad Raffanelli, ¿no? Y de hecho los dos están de productores acá, o sea que no son solo músicos, sino que también producen el álbum. Ya ahí vemos otro enfoque, ¿no? Después también formó otra banda de la cual ya no hay tanta información, un grupo que se llamó Celeste, con S, donde estaba también con Lebón y estaba Pedro Aznar también, que muchas veces no se menciona, pero él estaba también ahí. Recordemos que Aznar fue un bajista prodigio, que ya en su adolescencia ya tocaba jazz fusión, ya era un virtuoso, un capo desde siendo muy joven, ¿no? Después otra cosa que no se habla, que por ahí en otra oportunidad la podríamos tratar con más detalle, que es que formó parte de la banda Spinetta. Hubo algo que se llamaba la banda Spinetta, que fueron los últimos años de los 70 más o menos, desde el 78, 79 por ahí, donde Spinetta se junta con toda gente del jazz rock y se pueden hacer música bien. La primera vez que Spinetta se dedica bien a hacer jazz, ¿no? A hacer cosas bien jazzeras. Ahí hacían un montón de improvisaciones complejas, era toda una música excelente la que hicieron un montón de temas en esa época que no están en ningún disco, pero que se pueden encontrar perdidos por YouTube, son rarezas, ¿no?
Y bueno, en una de estos conciertos aparece también Reinaldo Raffanelli tocando el bajo, luciéndose ahí. Bueno, después en los 80 y 90 tocó con artistas no tan un poco posteriores, ¿no? Como Fabiana Cantilo, Gustavo Basterrica, Ricardo Mollo. En los 90 formó parte de la banda solista de Charly García, por ejemplo. De hecho participa en el disco Say No More, ese disco tan famoso del año 96 más o menos de Charly, que ya es cuando Charly está directamente loco, que parece toda una alucinación, un delirio de Charly si escuchás ese disco. Bueno, ahí toca Raffanelli, también toca Raffanelli en el disco Alta Fidelidad, que es un disco que hicieron Charly con Mercedes Sosa, a dúo, ahí estuvo Raffanelli también. También formó parte, bueno, ya dije, formó más de 10 bandas a lo largo de su vida, 10 bandas importantes. Y bueno, ha llegado en varias ocasiones, le ha puesto, además de tocar el bajo, hizo voces, puso coros, y tocó ocasionalmente la guitarra y el teclado, ¿no? Y a veces también la percusión, pero era más bajista que todo lo demás, ¿no? Y dos cosas más llamativas de él, que esto lo podría abordar otro día. Él era un adherente a la filosofía Tao. Se llama filosofía Tao. Es un pensamiento sobre el equilibrio energético del universo, esa filosofía así metafísica. Bueno, esa es otra cuestión, pero es interesante como curiosidad sobre este artista, que fue una persona muy espiritual. Y también tenía muchos conocimientos sobre orquestas, sobre el tema de las partituras, cómo dirigir los arreglos orquestales. Bueno, tenía un reconocimiento muy amplio de música. Esto vale mucho la pena destacarlo. Un músico integral. Maravilloso lo de Raffanelli. Cuando dijiste con qué bandas estuvo tocando, con quiénes se juntó, ya es suficiente. Evidentemente se nos ha ido un grande. Y también hay otro grande que se ha ido, ¿no, Seba? Sí, y después la otra persona que ha partido lamentablemente fue Willy Crook, que se hizo más famoso por sus colaboraciones que por sus discos solistas, a lo mejor, ¿no? Es un saxofonista, fue un saxofonista, también guitarrista, ¿no? Pero se hizo muy famoso como saxofonista. Participó mucho con Los Redondos, con Los Abuelos de la Nada, allá por los 80. Y también se popularizó por aparecer frecuentemente junto a Gillespie, ese trompetista tan conocido que lo hemos visto en todos lados, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, Willy Crook se dedicó al funk, en gran parte a la música funk. Ahora vamos a escuchar un tema de él cuando termine la reseña. Y bueno, de hecho, si bien el funk y el jazz son géneros distintos, yo recuerdo haber ido al festival de jazz que se hace acá en el Capital hace un par de años y que estuviera Willy Crook tocando ahí en el festival de jazz, o sea que estuvo ahí también. Colaboró con artistas nacionales muy importantes en su vida, ¿no? Estuvo con Charly, con Calamaro, con los Fabulosos Cadillacs, con Sumo, etcétera. Y también artistas internacionales como podrían ser algunos que seguramente les van a sonar de nombre, como Echo and the Bunnymen, que es uno muy conocido, y The Gotham Project, ¿no? Bueno, fue un gran ícono de lo que fue el funk argentino. Hay muy poca gente que hace funk acá en Argentina, a tal punto que los que lo hacen les cuesta mucho cantarlo en castellano, lo cantan en inglés. Ahora vamos a escuchar un tema que el tipo canta en inglés, por ejemplo. Entonces, bueno, tan ícono del funk fue que fue telonero del gran James Brown cuando vino a la Argentina. James Brown, ese gran artista funk, y también de David Bowie, que no es funk, pero bueno, lo teloneó también. Así que bueno, tiene ese sonido internacional, ¿no? Canta los temas en inglés tipo Malosetti, me hace acordar un poco a Javier Malosetti cuando canta en inglés. Bueno, nada, simplemente eso. Él tiene aproximadamente 10 discos solistas, que sería muy bueno que los puedan escuchar si pueden. Se trata de Willy Crook. Y bueno, más que nada quería hablar de estos dos artistas porque fueron muy, muy importantes. Así que espero que con este humilde aporte la gente los recuerde, y si no los escucharon, que los escuchen. Excelente reseña. Vamos a nuestra segunda pausa, ya volvemos. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15
6925 0386. Comunicate al 15 6925 0386 o al 4711 9192. Tal como dije, quería pasar un tema de Willy Crook más o menos para que supiéramos cuál es su impronta funk argentina. Bueno, vamos con las vías de comunicación, no sé si... Bueno, gracias Sebas. Sí, vamos con las vías de comunicación. Nuestro WhatsApp 155-420-5517, el 156296-1711. Si quieren escucharnos en vivo, desde cualquier rinconcito del mundo, www.fmsignos.com.ar. En YouTube pueden ver, nuevamente pueden escuchar nuestros programas. Allí están todos recopilados, Voces Disidentes Radio, y en Facebook, Voces Disidentes, programa de radio. Perdón. No sé si con algo que respecto, decir, señas. Con respecto a lo tratado en el primer bloque por vos, Ana, respecto al tema de las invasiones inglesas, me parece importante, un oyente nos dice que está muy bien que abordes ese tema porque es necesario, porque generalmente no se aborda en los medios de comunicación. Este oyente dice: sí, amigos, estamos para luchar por la patria que amamos. Es duro, pero no nos tenemos que rendir. Así que de alguna manera agradece que estemos tocando temas que otros programas ni siquiera le dan importancia. Vos tenías un temita de un señor adinerado, ¿no? Sí, te iba a acotar que después de las invasiones inglesas creo que fue el espíritu que les dio ganas, que les dio esa necesidad imperiosa de la libertad, y por eso 1810 y por eso 1816, por eso los unió. Bueno, yo no, como noticia, en estos días, creo que fue ayer o antes de ayer,
dio la noticia Jeff Bezos, que se convirtió, aclaremos, después de la pandemia y con toda la cantidad de efectivo, digamos, que vendió en estos días, llegó a acrecentar su fortuna en más. Hoy Amazon tiene un valor de más de 1.7 billones de dólares, que cotiza en bolsa en ese precio, y sus ingresos fueron de 386 mil millones de dólares en el 2020. Qué locura, solo en el 2020. Qué locura. Así se convirtió, según el ranking Forbes, en el hombre más rico del mundo. Pero sin embargo deja de ser el CEO de Amazon, no se va a ir, pero bueno, deja la dirección a su mano derecha, que es Andy Jassy, y él se va a dedicar simplemente a mantener el cargo de director general de la compañía. Y se va a dedicar a otra de las grandes empresas que él creó en este tiempo, que es la empresa espacial Blue Origin, que todos deben saber. Bueno, además tienen también su propia plataforma de streaming, es dueña de Washington Post, Amazon, ¿no? Fue creciendo hacia ese lado. Pero a través de Blue Origin, seguramente todos habrán escuchado que el día 20 de julio él proyecta hacer un viaje espacial en el que va a estar él y su hermano en esa misma nave y 6 pasajeros. Bueno, los lugares se subastaron y hubo una señora que aparentemente, por lo que dicen, fue la que más pagó. Por su lugarcito dentro de esa nave pagó la modesta suma de 28 millones de dólares. Por salir al espacio, los va a llevar a 100 metros, 100 kilómetros del espacio. 100 kilómetros. Yo no tengo plata para agarrar un micro a Mar del Plata, bueno, y pagan 28 millones de dólares para un viaje espacial. Van a tener la oportunidad de ver el planeta desde la atmósfera, desde la estratosfera. Lo que es tener plata y tener todo solucionado, ¿no? Bueno, ¿vio? Así es. Si usted quiere, puede tener un lugarcito, puede anotarse en la subasta y ver qué es lo que puede hacer. Pero van a descubrir que es plana la Tierra. ¿El terraplanismo? Se le va a caer toda la teoría. Sí, por ahí desde ahí arriba ven a los elefantes, viste que, ya que hablaste de plana, viste que había unos 3 o 4 elefantes que le estaban sosteniendo a la Tierra plana de... ¿Qué sé yo? Me gustaría salir donde no hay gravedad y que flotes así. El tema es que puedas volver dentro de la nave de nuevo, ¿no? Y que puedan volver a la Tierra, ¿será? ¿Qué sé yo? Porque si no, el hombre más rico del mundo se va a quedar allá. Mientras no le pase lo de Apolo 11, ¿vio? Por eso. Yo no se lo deseo. Yo no me subiría. Yo no se lo deseo. Que se pongan cinturón de seguridad, por las dudas, pero... Sí. Esto es increíble, ¿no? La gente tiene mucho dinero y dice, bueno, ¿qué hago? A ver, ¿en qué lo gasto? Bueno, él se va a dedicar más tiempo a labores filantrópicas, dice, entre otras cosas, y va a empezar a hacer estos viajes al espacio. En este caso lo va a acompañar su hermano y 4 pasajeros más, o sea, 6 personas. Así que bueno, esperemos que vuelva. O sea que la tarjeta sube y la tiene cargada. Le vuelvo a repetir la fecha, a ver si le suena, el 20 de julio. No solo por el Día del Amigo, a usted le va a sonar en particular. A mí me va a sonar en particular. Va a ser un niñito más joven. Bueno, pero usted no voy a sabe... decir más viejo, más joven. Pero usted sabe por qué el 20 de julio eligió a esta persona. ¿Usted sabe por qué el 20 de julio? Pero le voy a decir, ya que me quiso agarrar, me está chicaneando, mire. ¿Usted sabe por qué el 20 de julio es el Día del Amigo? A ver, si nos quiere contar. A ver, el 20 de julio de 1969... supuestamente no fue cuando nací. Supuestamente fue cuando el hombre llegó a la luna. Si esta noticia la hubiera dado hace unos años, diría el 20 de julio llegó a la luna. Seguramente por eso lo eligió. Entonces, se determinó a partir de ese momento que era el Día del Amigo. Como que las personas, los astronautas que fueron, si fueron a ser amigos de los de los humanoides o los E.T. que hay perdidos ahí en el espacio. Bueno, por ellos volvieron, así que esperemos que él vuelva. Por eso se determinó. Pero usted no me deja terminar de dar la explicación. Nunca. Puede ser posible. Pero entonces el 20 de julio se determinó que era el Día del Amigo, precisamente por el tema del alunizaje, del supuesto alunizaje. Entonces por eso este tipo que le sobra la plata elige el 20 de julio porque está de alguna manera rememorando
lo que pasó el 20 de julio Claro, de por eso digo, 1969. se ve que la fecha fue elegida exactamente por eso. Qué inteligente. No sé. Yo pensé que la había elegido porque era su cumpleaños. Usted no tiene que decir así, porque después me mandan demasiados regalos y no sé qué hacer con tantos regalos. Bueno, por ahí le mandan una invitación al viaje espacial. No, paso, mire, paso. Prefiero visitar mi país. Después va a tener anécdotas que contar. Es muy aburrido lo mío, pero prefiero visitar mi país. A ver qué nos trajo, les además. voy a contar 3 o 4 temitas que les van a gustar tanto a usted como a Seba y a Juan Manuel también. Resulta que hay un señor que todos lo conocemos, que es el famoso creador de lo que se llama las leyes de Murphy. Generalmente... Aclaremos que no es López Murphy ni nada de eso. No, aclaremos que no lo es. Generalmente el espíritu de la ley, de esta ley, capta la tendencia general a enfatizar las cosas negativas que ocurren en la vida. En este sentido, la ley es habitualmente formulada en su variante: si algo puede salir mal, saldrá mal. Y acá tengo algunas, les voy a compartir 3 o 4 porque ya tenemos muy poco tiempo. Una de ellas es, escuchen y se van a sentir identificados. Cuando tengas las manos cubiertas de grasa, en ese mismo momento te comenzará a picar la nariz o la cola. Viste que uno dice, pero me pasa justo esto, la ley de Murphy. Otra, cuando necesites abrir una puerta con una única mano libre, la llave estará en el bolsillo opuesto. ¿No les sucedió eso? Sí. Es cierto. Otra más. Da igual por donde... Esta es mortal. A mí me pasó 99 de cada 100. Da igual por donde abras la caja de un medicamento. Siempre te molestará el prospecto y la abrirás del lado que no corresponde. Es verdad, ¿eh? Sí, me pasó el otro día que iba a abrir justo una caja y digo, pero puede ser que siempre la abra al revés. Una cuarta. El seguro... las compañías de seguro se van a enojar, pero miren, esto es una realidad. El seguro lo cubre todo, pero menos lo que realmente nos sucede. O sea que podemos estar asegurados por cualquier cosa o ante cualquier cosa, pero justo lo que nos sucedió no lo teníamos previsto. Sí, estamos diciendo algunas, pero pueden haber cientos de esas, o varias decenas de leyes de Murphy. Otra dice, si se te cae un paquete de clavijas, un montón de clavijas al suelo, agarrá todas las que quieras. La última que agarres va a ser la penúltima. La última no la vas a encontrar jamás en tu vida. Si la querés encontrar, la única forma es sacarte los zapatos y pisar en cualquier punto de la habitación. Donde pise va a estar ahí. Claro. Y otro dice, si estás por bajar al subte y escuchás que viene, no te apures porque es el que viene del otro lado. Eso sí, como no te apures, te vas a dar cuenta que por unos segundos te perdiste el subte y el próximo va a tardar 15 minutos. Y entre muchas otras. Bueno, pero entre muchas otras, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, voy a ir, ¿a quién no le pasó alguna vez decir, bueno, me preparo todos los trámites que tengo que hacer y voy a ir ponerle los martes? Porque seguro ese día, cuando vos vas con todos tus trámites para hacer, ese día le dieron feriado, le dieron asuesto a los empleados y vos llegaste ese día a la justo persiana está baja. cerrado. Pero ¿a quién no le pasó? No, bueno, Mira, eso que decís me hace acordar a esta que tengo acá. Cuando las cosas parecen ir mejor, es que pasaste algo por alto. U otro que dice, siempre que las cosas parecen fáciles, es porque no leímos todas las instrucciones. Y el último que les dejo para hoy. Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, sin duda es que sos el único que no captaste el verdadero problema. Estas son las leyes de Murphy, como bien dice Seba. Aclaremos que hay un montón. A diario se usa el latiguillo, pero la ley de Murphy. Me pasó esto, la ley de Murphy, me olvidé aquello. Se usa justamente porque son cosas que nos suceden a diario. Tenemos otras que vamos a leer en el próximo programa, porque bueno, la verdad que son inagotables. Muy bien, ya nos estamos despidiendo. Son inagotables. Ya nos estamos despidiendo, Ana. Bueno, yo les voy a dejar mi frase hasta el próximo miércoles para que la vayan pensando. Y recuerden, las personas fuertes no son las que vencen siempre, sino aquellas que no se rinden jamás. Eso ténganlo presente frase. Porque también es así, no es una ley de Murphy, pero es la realidad.
Bueno, que tengan una buena semana y nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí en FM. El próximo miércoles aquí de 19 a 20 en FM Signos. Muchas gracias. La ley de Murphy, ya me equivoqué. Es terrible, usted está terrible hoy. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.